Entonces, pues, buenas tardes y bienvenidos a esta sesión del seminario. Hoy tenemos el mega honor de tener a Faustino Sánchez Garduño aquí, que no solo es uno de los fundadores de la biología matemática aquí en UNAM, sino es uno de los fundadores de este seminario. Cuando yo todavía creo estaba en secundaria más o menos. ¿Ya estabas en la secundaria? En los años 90, ¿no? Más o menos. El seminario, este seminario empezó, bueno, ahorita digo. Y entonces no creo que tengo que presentar más a Faustino y gracias para estar aquí. Muy bien. Sí, dado el número de concurrentes, pensé que podría ser un café más agradable. Pero bueno. Bien, como bien lo dijo Alessio, muchas gracias por tu amable presentación. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, pues sí, tengo el gusto de haber sido de los fundadores de este seminario y de otras actividades de biomatemáticas en el país, efectivamente. Entre otras, la Escuela de Otoño de Biología Matemática, la sesión de biomatemáticas en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. En fin, hemos hecho labor desde hace un buen tiempo, picando literalmente piedra en algunos casos. En particular, este seminario estaba haciendo memoria cuando empezó. Y yo creo que debió haber empezado por 1981. 1981, y en ese tiempo, bueno, pues claramente no había internet, las condiciones de facilidades eran muy escasas, y en particular para difundir el seminario con plumón en mano y cartulinas que conseguíamos, ahí a mano hacíamos nuestros anuncios de seminario y los pegábamos en tanto a pared nos encontrábamos alrededor de la Facultad de Ciencias. Eso debe haber sido por el 81, si mal no recuerdo, a nuestro regreso de una experiencia político-académica en una universidad de Baja California, en la Universidad de Baja California, en el 81. A nuestro regreso, una de las formas de cohesionarnos académicamente fue ese seminario, que entonces se llamaba Seminario de Biomatemáticas. Y pues ese seminario ha tenido sus altibajos, como todas este tipo de actividades, pero me da mucho gusto ver que con las nuevas contrataciones, en particular en el área de biología matemática del departamento, este seminario ha recobrado vida y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. De alguna manera siento que es uno de los hijitos del seminario. Sale pues. Entonces, miren, en esta ocasión les voy a platicar de emergencia de patrones en dominios con dinámica. Y cuando digo dinámica, lo que quiero decir es que son dominios que crecen y que cambian de curvatura simultáneamente. Entonces son dos elementos importantes que se han documentado como fundamentales en la emergencia de patrones en años recientes. Y lo que les voy a platicar pues es una historia de cómo hemos participado en este problema, quiénes han participado desde hace algunos años. En particular, el primer trabajo que les voy a describir, lo realizamos de forma conjunta Philip Maney. Philip Maney fue mi supervisor de doctorado en Oxford. Participó Rafael Barrio, Pablo Padilla, Ramón Plaza y yo. Entonces fuimos los iniciadores en esta parte mexicana, digamos, de la contribución al entendimiento de la emergencia de patrones en dominios con dinámica. Posteriormente cayó un estudiante de doctorado, Jorge Castillo. Jorge Castillo está aquí. Creo que los anteriores no necesito decirlos, ¿no? Claramente es Philip Maney. Rafael Barrio, que aparece allá. Ese es un dibujo de su hijo. Si estuviera Rafael Barrio, le daría mucho gusto ver que un dibujo de su hijo aparece ahí. Creo que no se ve tan claro, pero bueno, se ve mejor acá. Está Pablo Padilla, Ramón Plaza, Jorge Castillo y Andrew Krause, de Oxford también. Andrew Krause está haciendo un postdoc
Wolfson Center of Mathematical Biology del Instituto de Matemáticas de Oxford. Y a propósito de que yo estuve de sabático allá el año pasado, una parte, y el año antepasado otra parte, lo convencí y se dejó que colaborara en este tipo de esfuerzos, y esa va a ser la última, digamos, la última contribución que les voy a platicar. Entonces, lo que les voy a platicar es un resumen de lo que hemos hecho. Realmente no voy a platicar muchos detalles, eso me lo voy a brincar. Yo pensé que habría más estudiantes, como no es el caso, pues puede que me pueda saltar algunas partes. ¿Sale? Bien, entonces el contenido de esta plática. Voy a hacer una introducción para ubicar el tipo de problemática, dónde está, qué tipo de problemas son los que aparecen, qué tipo de visiones de ese problema se han introducido. Después ya nuestra participación en esta historia, que lo llamé el inicio de esta historia. Después les platicaré de un mecanismo que no lo introdujimos nosotros, pero nosotros lo hemos introducido en particular en dominios con crecimiento y con cambio de su geometría. Y para terminar con el artículo más reciente, que me da mucho gusto decirles que salió en el último número, debe ser, de la revista Journal of Theoretical Biology, en número especial dedicado a conmemorar los 60 años de Philip Mayney. Y pues tuve la suerte, por ser el primer estudiante de doctorado de Philip Mayney, de que me invitaron a participar en este trabajo. Bien, y al final pues diré algunas conclusiones de este tipo de problemas. Y bueno, lo que puse aquí es una cita que es una suerte de declaración de principios, una declaración de la filosofía que nos anima a participar en este tipo de problemas. Como pueden ver, dice, todos los seres vivos, independientemente de la escala espacial, usan las mismas estructuras moleculares y pautas bioquímicas para persistir y reproducirse. Los principios matemáticos y físicos son universales, pero sus consecuencias biológicas dependen del tamaño. Esta realmente es una suerte de declaración de principios, y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense que el problema de explicar el origen de las formas, en particular en la materia viva, y esto ocurre a escalas espaciales tan distintas como milímetros, como decenas de metros, o centenas de metros incluso. O sea, a distintas escalas espaciales, lo que se observa en la naturaleza son muchas regularidades, ya sea que se trata de cultivo de amibas o patrones de vegetación bandeado en zonas semiáridas, y simplemente los cambios de escala espacial pues son grandes, ¿no? Entonces, esto se da a todos los niveles espaciales, y en algunos casos también el aspecto temporal juega un papel importante si uno lo ve a tiempos grandes, por ejemplo, en tiempos evolutivos en particular. Entonces, respecto a este problema y la eventual explicación del surgimiento de estas estructuras ordenadas en la naturaleza, en particular para los sistemas vivos, hay dos grandes corrientes de pensamiento. Una básicamente basada en el trabajo de Darcy Thompson, que se ve muy mal, ahí es la portada de la primera edición de El origen de las especies, y esa es una visión. Y otra visión, aunque no es originalmente Darcy Thompson el autor, pero sí él se alinea en esta otra visión que les voy a llamar los estructuralistas. Entonces, unos los darwinistas, digamos, y otros los estructuralistas. Y entonces, de acuerdo a los primeros, según la cual la evolución por selección natural, en cuanto a las formas biológicas se refiere, afirma que la parte principal de la organización de todos los seres vivos se debe a la herencia. Es herencia, punto. Esa es la explicación que dan. Y que se origina a partir de modificaciones genéticas debidas a la selección natural, que la presión ejercida por la selección natural
va haciendo que los individuos tengan tales características porque teniéndolas son más eficaces para sobrevivir, ¿no? Pero realmente esta explicación, en mi opinión, es más que una explicación, es un recuento histórico. Es un recuento histórico porque, por lo siguiente, vamos, si nosotros nos vemos, tenemos una simetría axial, tenemos gruesamente, sí, una simetría axial externamente. Y uno dice, bueno, pues yo soy así porque, pues, de acuerdo a esta explicación, por herencia, los adquirí de mis padres, estas características. Y mis padres de sus abuelos, de mis abuelos, y mis abuelos de mis bisabuelos, y así para atrás, para atrás, para atrás. Pero, pues, si se fijan, ese realmente es decir herencia, es decir algo muy general. Realmente no entra en los mecanismos a este nivel. Después vienen otros neodarwinistas, platicaré de ellos. Entonces, esto es un recuento histórico, en modo alguno es una explicación del origen de las formas biológicas. Y en consonancia con la cita anterior, los genes no actúan solos. Es importante notar que la vida implica tanto estructura como función. O sea, no solamente la parte estructural es importante, sino también la función, el para qué. Y si uno lo ve en grandes términos, esto cae en un programa que en décadas recientes se ha introducido, que es el programa EVODEVO, que es evolución y desarrollo. Realmente entran en conjunción las dos cosas, el desarrollo y a lo largo del tiempos evolutivos. En fechas más recientes, a la luz de los avances en biología molecular, un neodarwinista muy influyente en el pensamiento de biología teórica, Lewis Wolpert, que es uno de los editores del Journal of Theoretical Biology, si mal no recuerdo, o era, no sé, ya debe estar muy grande. Él afirmó que el DNA provee el programa que controla el desarrollo del embrión y lo conduce a lo largo de la epigénesis. Y agrega, las formas orgánicas son el resultado de la herencia y todo, a nivel molecular, está determinado por la genética. Es decir, en esta visión más moderna de Darwin, simplemente es genética el asunto. Esa es la explicación, es genética, ¿no? Entonces, cuando uno les pregunta, y cuáles son los mecanismos que hacen posible las formas, pues es genética. That's it. Se acabó. Entonces, en mi opinión, realmente lo que hacen es pues, simplemente cambiar de discurso, pero el contenido filosófico es el mismo. No hay explicación, en mi opinión. Entonces, vamos con la otra escuela. La otra escuela, como dije, aunque no es Darcy Thompson propiamente el que la introdujo, esta escuela de pensamiento va tan atrás como Goethe, el escritor, el autor de Fausto. Además de ser excelente escritor, además era un naturalista, era un científico. Y entonces, como pueden leer, no quiero leerlo yo, doy un tiempecito para que lean las citas de Darcy Thompson contenidas en su opus, en su obra sobre crecimiento y forma, que aparece ahí en medio. Y a la izquierda pues, aparece la imagen de Darcy Thompson observando unas conchas en su laboratorio. Esto no sé si es en Dundee o en St. Andrews, en Escocia. Muy posiblemente sea en St. Andrews. Tuve la suerte de ir el año pasado, el antepasado, allá. También estando yo en Oxford me invitaron a dar una plática allá, conmemorando los 100 años de la primera edición del crecimiento, sobre crecimiento y forma. Hay un museo, por cierto, en Dundee, fundado por Darcy Thompson, y lo han desmantelado, pero bueno. Y luego fui a St. Andrews, di otra plática ahí también, ¿no?, de estos temas. Bueno, entonces les dejo, por favor, denle una leidita a las citas, que me parece que están no solamente es una belleza el lenguaje que usa, que sí lo es, sino que nos muestra al Darcy Thompson en sus tres facetas: zoólogo prominente,
un destacado estudioso de las letras clásicas, de los griegos en particular, y un matemático notable. Realmente cuando lo contrataron en algún momento decían que no sabían en cuál de sus facetas lo contrataban, si como estudioso de las letras clásicas, si como zoólogo o como matemático. Entonces, por favor, échenle una leidita, ¿no? Fíjense, en esencia lo que nos está diciendo D'Arcy Thompson en estas citas es que la explicación de la emergencia de estructuras ordenadas en la naturaleza, viva o no viva, hay que buscarla en los mecanismos físicos en sentido amplio subyacentes. Y muchos de los procesos físicos, incluida ahí la química, se expresan en términos matemáticos. Entonces, estirando un poquito el razonamiento de D'Arcy Thompson, realmente lo que nos está diciendo es que hay que buscar las explicaciones en las matemáticas a través de las cuales entendemos los procesos físicos subyacentes en la emergencia de patrones. Así, un poquito estirando un poquito su razonamiento, ¿no? Y entonces esto nos lleva a un concepto que es viejo, y aunque hay gente que pareciera que habla de él, refiriéndose a él como un concepto nuevo. Es un concepto bastante viejo, es del 47, y lo introdujo William Ross Ashby, que es el de autoorganización. Y lo introdujo en este artículo que cito ahí, en el 47, y como ven en la cita al inicio, lo que nos dice es que ha sido rechazado ampliamente que una máquina pueda autoorganizarse, es decir, que puede ser determinada y ser capaz de ir a cambios espontáneos de su organización interna. Entonces, esta cuestión de si ocurre o no, no solamente es de interés filosófico, como lo dijo él, es de fundamental importancia en la teoría del sistema nervioso. Pero realmente vean lo que dice, la autoorganización entendida como cambios espontáneos que se dan internamente en el sistema para su organización. Ese es el sentido original como lo introdujo Ashby. Este mismo término ha sido retomado posteriormente, platicaré un poco de ello más adelante, y refiriéndose al trabajo de D'Arcy Thompson, Stephen Peter Russell Rose, en este libro, refiriéndose eso supongo yo, refiriéndose a las transformaciones geométricas que introdujo D'Arcy Thompson. D'Arcy Thompson siguió la idea de Alberto Durero. Realmente los primeros trabajos en los cuales se ve que haciendo una transformación del perfil de una cabeza y transformarla en otra cabeza que existe, las introdujo Durero a propósito de sus pinturas. Esas ideas las retomó D'Arcy Thompson de una forma especialmente brillante, y lo que notó es que si ponías un sistema de coordenadas rectangular, por ejemplo, sobre este pez, y hacías una transformación, en este caso es una transformación lineal, entonces obtenías otro pez, pero este pez existe. O sea, vas de un pez existente a otro existente. Acá abajo están otros ejemplos. Creo que el primero es el de arriba, de este en este, de esta en este. Aquí la transformación ya no es lineal, es una transformación cuadrática, de estas que has estudiado, Vinicio. Y aquí una de las cosas que es muy interesante
es que al ser cuadrática, realmente tenemos, pues no sé, 8 parámetros para moverse, ¿no? Sí, son términos lineales más los cuadráticos, incluidos los cruzados, ¿no? Entonces, realmente esa capacidad de mover parámetros en una transformación cuadrática te da mucha posibilidad de transformar individuos existentes en individuos que existen. Y aquí están, y así sucesivamente, ¿no? Creo que este va con este, y este va con este, algo así debe ser. Sí, este va con este y este va con este. O sea, lo interesante es que de un individuo puedes obtener, bajo una transformación matemática, una transformación del plano en el plano, en algunos casos simples, lineales, en otros casos no, más complejos, no lineales, pero puedes obtener de un individuo que existe, otro individuo que existe, que están cercanamente relacionados, tampoco no es así. No vas a, no de un mono vas a sacar una hormiga, ¿no? O sea, tampoco no es tan bárbaro el asunto, ¿sale? Y entonces, refiriéndose a estas transformaciones, vean la cita de Russell Ross. El hecho de que muchas formas biológicas parecen seguir reglas matemáticas o geométricas sencillas indica que la existencia de fuerzas de constricción en su crecimiento es una explicación más parsimoniosa que la selección natural. O sea, le entra la discusión, ¿no? Apostándole más por su parsimonia a la matemática, es decir, a los procesos físicos subyacentes, ¿sale? Entonces, en esta idea, yéndose a unos años después, nos encontramos a Ilya Prigogine, premio Nobel 1977, doctorado honoris causa por la UNAM, debió haber sido en el 2008, y por el INAOE, también en esa ocasión lo nombraron doctorado honoris causa, y premio Nobel de Química en el 77 por sus contribuciones a la termodinámica fuera del equilibrio, particularmente a la teoría de las estructuras disipativas. Esta es una fotografía de alguna plática que dio Prigogine, y seguramente relacionada con las estructuras disipativas. Así fue el término que él acuñó al surgimiento de estructuras ordenadas. Y en alguna parte de su plática habló de Turing. Aquí aparece Turing, 1952. Y habla de procesos en equilibrio, procesos de no equilibrio, ¿no? Y entonces el término que introdujo fue de estructuras disipativas, entendidos como sistemas termodinámicos abiertos, fuera del equilibrio, que mantienen un orden espacial, temporal y funcional, mientras haya flujo de materia y energía. Realmente su contribución al entendimiento de los sistemas termodinámicos abiertos fuera del equilibrio fue muy importante, y aquí está una de sus obras, en coautoría con Nicolis, que habla precisamente de autoorganización en sistemas no del equilibrio, y el recuento que hace es de estructuras disipativas al orden a través de fluctuaciones. Así fue como lo conceptualizó él, el orden a través de fluctuaciones. Yéndose con esta misma línea de los estructuralistas, nos encontramos con otro estructuralista, Brian Goodwin, que fue el director de tesis de maestría de Octavio Miramontes en la Open University en Milton Keynes, en Inglaterra. Y lo que él dice, refiriéndose a las cuestiones de las formas, es algo muy interesante. Dice, el argumento es simplemente que en cualquier ciencia, química, física, biología, la composición molecular no es suficiente para definir la forma. Se necesita, además, un entendimiento de los principios organizacionales que definen el orden espacio-temporal en el sistema bajo estudio, así como las condiciones iniciales y de frontera. Tal esquema teórico se conoce en general como teorías de campo. En biología estos principios se llaman propiedades de campos morfogenéticos. Y concluye, por lo tanto, no puede haber ciencia racional de la forma en la biología darwiniana. Yo lo cito, Eso dijo. Lo tuvimos en México muchas veces a Brian Goodwin. Bueno, entonces tenemos así los principales rasgos, digamos, de las dos corrientes de pensamiento en cuanto a la explicación de las formas. Y lo que voy a ver ahora es un poco los esfuerzos que se han hecho por hacer
por hacer compatible ambas visiones. Y estas están relacionadas con John Taylor Bonner, que por cierto fue el editor, el que escribió el prólogo de la primera edición de On Growth and Form de Darcy Thompson. Acaba de morir hace poquito. Bueno, y un poquito antes murió Gould. Si quieren, igual, échenle una leída al texto en esta visión unificadora. ¿Ya estuvo? O sea, realmente lo que nos está diciendo es que efectivamente aunque los genes son responsables de crear parte de estructura, pero los genes no actúan solos. Los genes, como parte de la materia, obedecen leyes físicas, ¿verdad? Eso es lo que dicen, ¿no? Y bien, entonces ya yéndonos en términos ya más modernos, lo que diríamos es que la morfogénesis biológica involucra el proceso de autoorganización, es decir, la emergencia, el surgimiento espontáneo de orden espacio-temporal, durante el cual el patrón global del sistema es formado por interacciones no lineales locales de sus elementos. Las propiedades de los sistemas, incluidas aquellas de origen biológico, no poseen las propiedades de sus elementos. Tales sistemas exhiben unas nuevas propiedades. Ellas son las llamadas propiedades emergentes. Digamos que esta es la formulación moderna de la idea original introducida por Ashby. Esto ya va más encaminado hacia lo que se llama sistemas complejos. Y en esta visión, los sistemas vivos son sistemas termodinámicos abiertos fuera del equilibrio que son mantenidos mediante flujos de materia, energía e información, y que exhiben un orden espacial, temporal y funcional mientras que tal flujo exista. Y como dije hace un momento, esto ocurre a nivel de sistemas con unos cuantos centímetros, quizá de miles de organismos, como es una amiba, la Dictyostelium discoideum, que en condiciones de hambruna, un grupo de ellas emite una señal de alarma. La señal de alarma es percibida por otras, tienen sensores, y no solamente la perciben, sino distinguen de qué sitios provienen en mayor intensidad esta señal de alarma. Y entonces empiezan a moverse hacia los sitios de la alarma. Pero la forma como se mueven no es su trayectoria no es recta, sino son espirales, como los que ahí aparecen. Entonces, desde ese sistema a nivel micro, digamos, hasta a nivel muy macro, en esta que es una parvada de pájaros, que realmente la interacción entre los individuos, los pájaros, es de tal manera que si uno ve el conjunto, pareciera un organismo solo, cómo se mueve. Pero eso quiere decir que hay interacción local, de forma seguramente compleja, que hace que el colectivo se mueva de esa manera y no de otra. Y así como estas, pues hay los cardúmenes, por ejemplo, son otro ejemplo muy interesante de interacciones no lineales que hacen del colectivo como si fuese un individuo que se está escapando del depredador. Son interacciones de carácter no lineal y que hacen que el colectivo tenga un orden, digamos, ¿no? Bien, entonces ya, eso fue mi declaración de principios, la parte introductoria. Entonces vamos acercándonos a lo que me interesa. Bueno, me interesa todo, pues, pero ¿sale? Se me hacía muy importante hacer esta declaración de principios. Me parece que hay gente que piensa que estas discusiones son de carácter filosófico. Yo creo que no. Y aunque lo fueran, me parece que son importantes.
Bien, entonces, yendo ya hacia el enfoque en el cual yo me alineo, que es el enfoque estructuralista, y ya en esa visión encontramos a este personaje. Él escribió un artículo, Las bases químicas de la morfogénesis, en 1952, y en la introducción de su artículo dice lo siguiente: se sugiere que un sistema de sustancias químicas llamadas morfógenos, reaccionando y difundiéndose a través del tejido, es el adecuado para describir el principal fenómeno de la morfogénesis. Tal sistema, aunque originalmente puede estar muy homogéneo, más tarde puede desarrollar un patrón o estructura debido a una inestabilidad del equilibrio homogéneo, la cual es disparada por una perturbación al azar. Aquí está la síntesis conceptual de su propuesta. Lo que nos dice él, y lo menciona en su artículo, dice: no ignoro que hay otros procesos importantes que son relevantes. Por ejemplo, las propiedades elásticas del tejido donde los patrones se surgen. Y dice, la parte matemática de las cuestiones mecánicas utiliza las leyes de la elasticidad, pero yo me voy a fijar solamente en dos procesos: reacción química y difusión de las sustancias, dos procesos físicos. Entonces lo ubico en la línea de pensamiento de Darcy Thompson, en general en la línea de pensamiento de los estructuralistas. En cuanto a su planteamiento matemático, no lo dice en estos términos, pero leyendo su trabajo uno se da cuenta que cuando habla de la concentración de los morfógenos, supone que la concentración de los morfógenos son funciones de clase C2 en espacio y funciones de clase C1 en tiempo. En cuanto a las características físicas, menciona que las células tienen propiedades electroquímicas. De hecho, el tejido tiene propiedades mecánicas, las cuales son descritas por la teoría de la elasticidad. La modelación matemática no es simple, por lo que en un primer acercamiento Turing considera que los aspectos físico-químicos son los más relevantes. ¿Qué procesos supone? Difusión. En particular supone que los morfógenos, al difundirse por el tejido, lo hacen en dirección opuesta al gradiente de su concentración. Es decir, satisfacen lo que se conoce como la ley de Fick. Justino, Dime. ¿puedo hacer un comentario sobre el punto 2? Sí. Que además la parte mecánica y eléctrica en general son mucho más rápidas en términos de escalas temporales Los tiempos. que la parte química. Que la parte química, sí. Entonces, de manera tiene sentido ignorarla, porque uno puede imaginarse o aproximar que la parte electromecánica ya sea el equilibrio. Exacto, que ya están. Y que lo que está evolucionando, sí, básicamente reducir el sistema. Ok, de acuerdo. Sí, la parte electroquímica es milisegundos. Sí. Ajá. En cambio, los procesos de tipo físico, químico, son procesos más lentos. Entonces, como bien dices, uno puede suponer razonablemente que los otros procesos ya se llegó al equilibrio. Sí, tiene razón. Ok, entonces estamos en la difusión, ¿verdad? ¿Quedamos? Y en cuanto a la parte química, pues es básicamente la cinética. Y que bajo una serie de supuestos uno puede pensar que la velocidad de las reacciones químicas obedecen la ley de acción de masas, que dicho así en tres palabras, lo que dice es que la velocidad de una reacción química es proporcional al producto algebraico de la concentración de las sustancias reaccionantes. Y respecto al tamaño y la forma, en el planteamiento de Turing considera que son fijos el tamaño y la forma del tejido, básicamente, ¿no? Este aspecto, el punto 5, va a ser muy importante para la parte nuestra, la parte de contribución nuestra. Entonces, dicho matemáticamente, si uno piensa en dos morfógenos, cumpliendo las hipótesis anteriores, y uno piensa que uno tiene concentración U y otro tiene concentración B, entonces estas concentraciones satisfacen un sistema de reacción-difusión, el que aquí aparece. Aquí aparece el laplaciano,
que se proviene de la ecuación de conservación de masa y de la ley de Fick. Entonces, y las funciones f y g representan la cinética involucrada. Y pues esa cinética puede ser muy complicada, porque las reacciones químicas, hay reacciones químicas que son reversibles, irreversibles, puede ser simultáneamente de las dos, etc. Entonces, pero en cada fase, lo importante es que la ley de acción de masas es vigente, ya sea que si solo es en una dirección la reacción o que si es en las dos direcciones. Y bajo el supuesto de que factores como temperatura es constante. Porque si no es constante, entonces la concentración, la velocidad de la reacción depende además del tiempo y de la concentración de los reactivos puede depender de la temperatura, según la ley de Arrhenius, es una ley conocida, vieja en estas cosas. Y entonces, si uno agrega a este sistema de reacción-difusión las condiciones iniciales, que básicamente nos dice cuál es la concentración inicial de los morfógenos, más las condiciones de frontera, típicamente de Neumann homogéneas, pues uno tiene el problema matemático bien planteado. Es un problema que tiene solución y que ésta depende continuamente de las condiciones iniciales. No sé si esta parte, pensaba, si había estudiantes, describirles en qué consiste las condiciones que dan el mecanismo de Turing, pero no sé si sea conveniente, digo, dado la mayoría de edad de ustedes. Tú sí la conoces, ¿no? Tú sí la conoces. Tú sí la conoces. Pues ustedes, básicamente, entonces serían ustedes cuatro, ustedes deciden. En forma esquemática, por lo menos, ¿no? Por mí sí, pero igual, sí, la mayoría. Pues si lo quieren en forma esquemática, ¿les parece? Así saltándome cosas un poco y así. Miren, no pierde uno nada desde el punto de vista matemático si uno se restringe a un espacio unidimensional. O sea, la parte clave de su propuesta se puede desarrollar pensando en un medio unidimensional. Entonces, el sistema de reacción-difusión queda así. Y lo que dice es, el mecanismo de Turing se puede enunciar diciendo lo siguiente. El mecanismo se origina de un estado estacionario que es estable ante perturbaciones temporales, pero que es inestable ante perturbaciones espacio-temporales. Ahí está en síntesis. ¿Vale? Entonces me fijo en la parte estacionaria, en la parte homogénea, es decir, que los coeficientes de difusión no pintan. Entonces me fijo en la cinética solamente. Pensemos que el campo vectorial, este campo vectorial, tiene un punto de equilibrio, tiene un cero. Si nos fijamos en el sistema lineal que aproxima a en el punto de equilibrio, ese lo define la matriz de Jacobi del campo vectorial. ¿Estamos? Evaluada en el punto de equilibrio. De manera que en una vecindad del punto de equilibrio, el sistema no lineal se aproxima por que es lineal. Y en ecuaciones diferenciales, en un curso básico, se dan las condiciones para que el punto de equilibrio sea asintóticamente estable localmente. Y esas dos condiciones son que la traza de la matriz de Jacobi sea negativa y que el determinante sea positivo. Y con eso garantizamos que el punto de equilibrio es estable ante perturbaciones temporales. ¿Verdad? Bien. Entonces, hasta ahí vamos en la parte cinética. Ahora, si nos fijamos en el punto de equilibrio, ese punto de equilibrio realmente define una solución del sistema de reacción-difusión. Y define una solución que es estacionaria, no cambia en tiempo, que es homogénea, no cambia en espacio. Entonces, esa solución es a la que se refiere Turing cuando dice que el patrón puede surgir al desestabilizar esta solución estacionaria y homogénea. Entonces, haciendo la traslación al punto de equilibrio, realmente el sistema puede escribirse de esta manera localmente. El sistema de reacción-difusión localmente se escribe así. Y entonces, de acuerdo con Turing, lo que quisiéramos es averiguar las condiciones bajo las cuales el estado estacionario y homogéneo pierde su estabilidad ante perturbaciones espaciotemporales.
Eso es lo que quisiéramos. Es decir, y para este sistema la solución es bueno, la trivial es solución, el equilibrio. Entonces, el correspondiente al punto de equilibrio original se ve para este sistema de reacción-difusión como el origen. Ajá. Entonces quisiéramos que el origen, desestabilizar el origen, mediante una perturbación, dice Turing, al azar. Eso es lo que dice. Eso en dibujos lo que quiere decir es lo siguiente. Para una dimensión lo que quiere decir es lo siguiente. Si esto es X, esto es T, y esto es U, y digamos esto es U estrella, entonces esta U estrella define una solución cuya gráfica es un plano. Entonces lo que nos dice Turing es, si tú perturbas esta condición inicial con algo al azar, entonces lo que tú verías es algo, por ejemplo, con un generador de números al azar, agotados, ¿no? Agotados convenientemente. Entonces lo que verías como condición inicial no es el plano, sino algo con chipotitos, ¿verdad? Como condición inicial. Entonces, la interpretación que podemos hacer de esta perturbación es la siguiente, que esta perturbación la podamos escribir como suma de ondas planas, básicamente, como frentes de onda. Es decir, que las soluciones se puedan descomponer en su desarrollo de Fourier. Y basta con que uno de los términos del desarrollo de Fourier desestabilice como para que eso sea suficiente para desestabilizar el equilibrio. Entonces pensamos que las soluciones del sistema lineal de reacción-difusión lineal homogéneo, ¿lineal qué? No, el sistema de reacción-difusión lineal tenga por soluciones funciones que se descompongan así. Y entonces, como la parte espacial es oscilatoria y acotada, entonces bastaría averiguar las condiciones bajo las cuales, si es que existen, la parte real de lambda fuese positiva. Y eso bastaría para hacer crecer la perturbación. ¿Cierto? Bastaría eso, ¿verdad? Entonces así ya matemáticamente el problema se reduce a buscar las condiciones bajo las cuales la parte real de lambda sea positiva. Entonces uno enchufa U y B mayúsculas en el sistema de reacción-difusión y eso nos lleva a que C1, C2, lambda y K se conoce como el número de onda, satisfagan el sistema algebraico que aquí aparece. Este sistema tiene solución distinta de la trivial, solo si lambda satisface esta ecuación cuadrática, donde aquí aparece la parte que no depende de lambda, es una función que depende de K cuarta, el término del número de onda. Ahora, para que la solución propuesta crezca exponencialmente se necesita que al menos una raíz lambda de P tenga parte real positiva. Esto se da si cualquiera de estas dos condiciones se viola. O bien, eso por la regla de los signos de Descartes debe ser. Entonces, que esta se viole o esta otra. Pero vean la 1. La 1 lo que nos dice esta es la traza de la matriz de Jacobi, que debe ser negativa para que sea asintóticamente estable en tiempo. Con el signo menos es positivo. Si le sumamos algo, que esto es positivo, pues esto va a ser positivo. Esto no lo podemos violar nunca. Entonces solamente nos queda la posibilidad 2, buscar si el caso 2 lo podemos violar. Es decir, si existe al menos una K cuadrada tal que delta de K cuadrada sea negativa, menor o igual a 0. Y efectivamente se puede encontrar un rango de valores de K
para el cual delta de k cuadrada es negativa. Aquí tengo las cuentas con más calma, pero ya me voy hasta acá. Entonces, sí existe un rango de valores de k cuadrada, para los cuales delta de k cuadrada es negativa. Entonces, para este rango de valores de k, bueno, la delta de k cuadrada puede ser positiva, puede ser 0, pero de ahí ya sí puede ser negativa, existe un intervalo donde eso ocurre. Entonces, tómate estos valores de k posibles. Y entonces, con esos valores de k, aseguras que la parte real de lambda es positiva para ese rango de valores de k. Y entonces, en conclusión, las condiciones para que se dispare el mecanismo de Turing son las dos primeras, que son las que garantizan la estabilidad ante perturbaciones temporales, y las dos siguientes son las que garantizan la desestabilización del punto estacionario y homogéneo ante perturbaciones espaciotemporales. Entonces, estas son las 4 condiciones suficientes para que se dispare el mecanismo de Turing. Y lo que nos asegura es que una vez que se desestabilice, pero el sistema esté regido, la dinámica espaciotemporal esté regida por el sistema de reacción-difusión, entonces esa perturbación regida por el sistema de reacción-difusión va a evolucionar en tiempo hacia estructuras ordenadas. Esos son los patrones de Turing. Y el conjunto de parámetros para los cuales eso ocurre, las 4 condiciones se dan, se le conoce como el espacio de Turing. Aquí hay más cálculos que se pueden hacer. Por ahí está un artículo mío en Miscelánea Matemática de hace algunos años, donde están hechos estos cálculos con todo detalle. Una cosa que es interesante es que si uno se fija en la parte cinética para que se dé el mecanismo de Turing no puede ser arbitraria, sino que la combinación de las entradas de la matriz de Jacobi, la combinación de signos en las entradas de la matriz de Jacobi deben ser necesariamente o de esta forma. Y entonces eso tiene un nombre en términos, y tiene una interpretación química, ¿no? Dime. ¿Pueden ser 0 alguno de esos? Por ejemplo, no pueden ser 0 ninguno. No pueden ser, no. Sí, tiene que ser así como está. Sí. Sí. Esto, ¿no? Sí, cierto. Sí. En particular, una consecuencia de este análisis es que uno de los morfógenos tiene que difundirse más rápidamente que el otro, por ejemplo. Porque resulta que el cociente de los coeficientes de difusión debe ser mayor que 1. D2 entre D1 debe ser mayor que 1. Entonces quiere decir que el morfógeno de concentración B debe difundirse más rápidamente. Entonces les decía, esa combinación de signos en la matriz de Jacobi reciben el nombre de activador inhibidor 1 y el otro activador inhibidor cruzado. Bien, con este mecanismo básico, Jim Murray, mi abuelo académico, y autor de este libro clásico en biología matemática, que ahora se edita en 2 volúmenes, yo lo conocí en un volumen, y en mis tiempos... ¿Mandé? Creció. Y en particular en la segunda parte de este libro trata mucho de estos problemas de formación de patrones. Este es en las afueritas del Instituto de Matemáticas de Oxford, lo que está allá al fondo, en las espaldas de Murray, es una iglesia que conservaron, demolieron una parte de un edificio de una enfermería, y ahí está el actual Instituto de Matemáticas de Oxford. Bueno, él hizo una serie de simulaciones numéricas considerando cinéticas particulares, tratando de simular los patrones que exhiben las colas de algunos gatos, digamos, genéricamente hablando. Entonces ahí está el comparativo de las simulaciones numéricas con el sistema real. Otros han hecho otras simulaciones, él mismo también, algunas, donde se simulan perfectamente bien o razonablemente bien los patrones que aparecen en algunos organismos. Ahí está el comparativo del pez, acá, alrededor del ojo del pez, de ese pez, de este otro,
Aquí este debe ser parte de pues es este, una parte de aquí, está acá. O bien de este, ¿qué se llama este? Leopardo. De hecho, escribió un artículo muy bonito él allá por el 86, que fue mi primer acercamiento a estas cosas en el Scientific American. Y el título del artículo se llama ¿Cómo adquirieron los leopardos sus manchas? Ese es el artículo. Bien, vámonos acercando a lo nuevo, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, lo que aquí puse, el efecto del crecimiento y la curvatura del dominio en la selección de patrones. Y les muestro aquí unas imágenes de un pez que es del género Pomacanthus se llama. Y este Pomacanthus, una característica que tiene es que a medida que va creciendo, por cada 2 franjas que tiene, aparece una tercera, así sistemáticamente. Ajá. De hecho, cuando es muy pequeñito, este pez, digamos, cuando tiene como medio milímetro, chiquitito, se le ven franjitas. Cuando está grande, grande quiere decir como unos 8 centímetros, perdón. Tiene alrededor de 8 franjas. Son de estos de pez de ornato, ¿no? Peces de ornato. Entonces, bueno, todo esto es para decir, este es un sistema, pero hay otros sistemas en los cuales se muestra que el crecimiento es un factor importante para determinar el tipo de patrones que se establecen en estos dominios. Entonces, ahí va nuestra primera historia en estas cuestiones. Fue un artículo que publicamos en el 2004. Fíjense, hasta antes del 2004, el propio Murray había hecho trabajos en los cuales incorporaba el crecimiento, pero lo incorporaba poniendo un factor en la parte cinética que dependía del tiempo. Lo que se puede ver es que ese factor es proporcional al tamaño del dominio. Eso se puede mostrar. Y entonces la forma como lo hicieron muy mecánica, digamos, es pensar que ese factor, siendo proporcional al tamaño, cambia con el tiempo. Y entonces lo hicieron y produjeron varios trabajos con Edmund Crampin, varios de sus estudiantes de Philip hicieron trabajos. Pero yo les dije, oiga, no, pero eso yo no lo entiendo, porque, o sea, básicamente lo que están diciendo es que la cinética dependa del tiempo. Y aunque formalmente ese coeficiente sí, es proporcional al tamaño del dominio, ¿dónde está el factor crecimiento? Entonces eso yo lo discutí con Philip, me acuerdo muy bien, por el 2001, un sabático que estuve allá. Y entonces pues, yo no estuve de acuerdo, le dije, oye, no, yo creo que, digo, a lo mejor salen cosas interesantes, pero eso no incorpora crecimiento. Hace una cinética que depende del tiempo, punto. Y entonces, pues en esas estábamos, por allá coincidió Rafael Barrio, también de sabático, y le empecé a platicar, le dije, oye, no, yo creo que esto no está bien, creo que no es apropiado, no incorpora adecuadamente el factor crecimiento, y menos la geometría, el cambio de geometría. Y entonces, ya regresé de sabático, hablé con Pablo Padilla en nuestro seminario, le gustó la idea de empezar a pensarle en este problema, hablamos con Ramón Plaza y produjimos entonces un enfoque matemático formal, un marco teórico formal para incorporar el factor crecimiento. Y entonces básicamente pensamos que en una superficie parametrizada como ahí aparece, una superficie que vive en R3, una variedad de dimensión 2 metida en R3, parametrizada como ahí aparece, pidiéndole todas las regularidades que sea necesario, ¿no? Entonces uno introduce las derivadas de esta superficie en su norma, y uno plantea como fenómeno importante la difusión en esta variedad. Y entonces a lo que llegamos es que en vez de escribir el operador de Laplace, aparece un nuevo operador, que es el operador de Laplace-Beltrami.
donde en las H's que ahí aparecen se da cuenta de la geometría local de la variedad. Vean, acá están las H's, H1, H2. Uh-huh. Entonces, aparece una parte, que, digamos, la que sustituye al operador de Laplace usual, es el operador de Laplace-Beltrami, que ahí aparece. Y aparece un término adicional, resultado del crecimiento en parte, uh-huh. De manera que a lo que llegamos es a este modelo matemático, ya para los dos morfógenos, en términos del operador de Laplace-Beltrami más el término adicional que ahí aparece. Uh-huh. La forma como Murray y otros introducían el crecimiento era en esa gama que aparece en la parte cinética, hacerla depender del tiempo, pero considerando el operador de Laplace clásico. Uh-huh. Y sin el término de este que tiene que ver mucho con el crecimiento. Uh-huh. La parte de curvatura. Pues. Sí, y la parte de curvatura. Uh-huh. Sí, no, o sea, como que el incorporarlo en la parte en gamma es un artificio que formalmente no da el crecimiento, formalmente. Y entonces, enseguida lo que hicimos fue suponer que el crecimiento es isotrópico. Eso quiere decir que crece en la misma cantidad en todas las direcciones. Uh-huh. Eso es razonablemente cierto para algunos organismos. Uh-huh. Y consideramos términos cinéticos que ahí aparecen, que son de tipo cúbico, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno puede dar las condiciones bajo las cuales se da el mecanismo de Turing en este nuevo escenario. Creo que no puse aquí los detalles, pero bueno, lo pueden ver en el artículo, en la referencia, en esta referencia. Uh-huh. Y consideramos un primer caso, el caso de un cuadrado en crecimiento. Uh-huh. Lo pusimos aquí a la misma escala, realmente no son iguales en tamaño, pensando en que la función de crecimiento ρ, la ρ que ahí aparece, es una función lineal, en este caso. Uh-huh. Una función lineal, la ρ como función de crecimiento, que nos da la cantidad en la que se crece en cada dirección. Pensamos en el cuadrado dado en forma paramétrica, que sería xi, eta, uh-huh, y con el factor ρ. Entonces, hicimos unas simulaciones numéricas y lo que aquí aparece es la concentración de U, uno de los morfógenos, con esa cinética, con la cinética cúbica que ahí aparece, y considerando los parámetros en el espacio apropiado, al estilo Turing. Estos son patrones de Turing en dominio cuadrado, con crecimiento lineal e isométrico. Así ya en resumen, ¿no? Y vean que, espero que se logre apreciar, si mal no recuerdo, este es el cuadrado, este es el cuadrado pequeño y el cuadrado grande. Creo que este es 6 veces si mal no recuerdo. Vean que a medida que el tiempo avanza, a medida que el tiempo de corrida avanza, bueno, se ven aquí estos patrones, pues básicamente no hay cambio, pero a partir de por aquí, empiecen a ver, ¿se ve? Sí, en el siguiente ya está. Y en el siguiente ya está muy, muy definido, y en el siguiente ya se definió, y en el siguiente con más ganas. Y siguiendo esa misma idea, a ver, nos seguimos, hasta aquí, ya por aquí se empieza a ver otra vez. Ajá. Aquí ya se ven, y acá ya estuvo. Y eso ocurre. Entonces, fíjense, con esta geometría sencilla, que aquí la curvatura no pinta, ¿no? Con esta geometría sencilla, el modelo ya es capaz de reproducir la inserción de manchas. Ajá. Cosa que no pasa con el enfoque de Murray. No, esta no se da, no ocurre. Entonces, este sería el término phi, la derivada del logaritmo que da este. Exactamente. Ajá, sí. Después dijimos, vamos. De forma, ¿no? ¿Mandé?
Parece que cambian de forma. Sí, ya las manchitas, ¿no? Pues, sí, pareciera que la geometría a su vez también cambia. Sí, no son, allá son muy regulares, ¿no? Y aquí se ve ya como que distorsionados. Ajá. Quizá por efecto del crecimiento. Pero es isométrico, pero pudiera afectar la geometría misma de la mancha, ¿no? Después dijimos, pues vamos a considerar un dominio donde ahora la curvatura sí sea relevante. Dijimos, pues consideremos un cono, cuya versión paramétrica está ahí, y ahí están los H1 o H2 que dan cuenta de la geometría local. Entonces el sistema de reacción-difusión toma esta forma. Aquí todavía no fuimos tan perspicaces, porque fíjense que realmente, vean esta versión del sistema de reacción-difusión sobre la geometría del cono, ¿no? Fíjense, aparece un término que es interesante. Aparece ese término que le llamamos de dilución. Que este término de dilución aparece como efecto exclusivo del crecimiento. Y a mí me gusta explicar ese término de la siguiente manera. Piensen en un globo, por ejemplo. Inflenlo. Ahora háganle una manchita en la superficie. ¿Sale? Síganlo inflando. ¿Qué pasa con la manchita? La manchita, localmente hay una dilución de la concentración. Pues este es el término. Es un término de dilución. Resultado de inflar el globo, si quieren verlo así. ¿Sale? Fíjense que aquí aparece ρ punto entre ρ. Ya gritaba, pero no nos dimos cuenta en ese momento, que si seleccionábamos ρ apropiadamente, esto se hacía constante, ¿verdad? Exponencial. En ese tiempo, no, todavía estábamos chamacos, estábamos así como que estábamos muy entusiasmados con lo que estamos obteniendo y seguimos manteniendo la ρ lineal. Dime. Entonces, con un exponencial suficientemente empenado, logras que no se formen nunca patrones, básicamente. Sí, si el crecimiento es muy... lo que se ve es que si el dominio es suficientemente grande, entonces los modos de vibración provenientes de Turing, la longitud de onda es muy grande, ¿no? Es muy grande y entonces básicamente no se forman. Pero también si es muy pequeñito, no hay suficiente espacio para que quepan los modos de... Y aparte del tamaño, si justamente tomo ρ que crece exponencialmente. Sí. Con un coeficiente de exponencial suficiente. Con la K de... Con la K de exponencial. Suficientemente grande. Digamos, ahí lo que tengo son dos términos lineales muy negativos. Exacto, entonces se diluye, ¿no? Y ya no se forma. Sí. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Consideramos crecimiento lento. No sé si les dije al principio. Sí, crecimiento lento. Eso es muy importante en este enfoque. Y entonces, pues un caso extremo del cono pues es el disco. Simplemente considerando A, en todo esto, A es el cociente entre la altura del cono y el radio de la base, ¿no? Entonces, si tomamos A igual a 0, reproducimos el disco creciendo. Y entonces, el disco creciendo, si partimos de la condición que está allá, arriba a la izquierda, lo que se va viendo es que a medida que el disco crece, esta alta concentración del morfógeno U y esta baja concentración de él, aquí no hay, en azul no hay, o hay muy poca. Entonces, se va distorsionando, se rompe y da origen a una, fíjense cómo se va rompiendo a medida que crece. Pero van surgiendo estas otras, ¿no? Se va rompiendo, pero se forma una especie de un disco interrumpido, digamos, ¿no? Aquí alrededor del centro. Y empiezan a aparecer estas otras manchas. Y esto se continúa, fíjense. Miren, de aquí para acá otra vez.
este se rompe, da origen a digamos, una región anular rota, digamos, y así, ¿no? Y entonces, aquí es efecto del crecimiento, ¿no? Disculpa. Ajá. Si hago un análisis estacionario, es decir, fijo el disco a distintos tamaños y checo cuáles son sus condiciones iniciales. Cuál es el modo de Turing principal a este tamaño. ¿Se puede hacer una suerte de análisis adiabático de estos patrones? Debería ser equivalente. Pero no. Pero creo que no, ¿eh? Alguna vez lo hicimos, creo que no. No ocurre. Porque acá es siguiendo la dinámica desde el principio, ¿no? En cambio allá es como si interrumpir. Ajá, como que parto. Exacto. Esta es mi condición inicial, digamos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces de aquí para adelante. Creo que es diferente, ¿eh? Sí, alguna vez lo hicimos, pero ahorita no estoy seguro. Creo que no. Y aquí lo que aparece en el primer bloque de imágenes es un cono donde el radio y la altura son iguales. En el primer bloque hasta aquí, ¿no? Y en el segundo bloque lo que aparece es la vista desde arriba. Esta corresponde a la vista de aquel, visto desde arriba. ¿Sí? Este a la siguiente y así sucesivamente. Entonces, fíjense que en la proyección aparecen cosas similares a lo que ocurría en el disco. Ajá. Fíjense. En la proyección. Creo que eso es mucho más visual. Después nos dimos cuenta que la razón entre la altura y el radio juega un papel importante. Entonces aquí es igual radio, igual altura. Y aquí es altura el doble del radio. Y entonces lo que aparecen son fíjense, de aquí a aquí son anillos y anillos interrumpidos, digamos, con manchas, pero alineadas, ¿no? Y así sucesivamente. Y la parte de inserción, aquí empieza a ser otra vez importante. Ajá. Fíjense, de aquí, 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 acá, y así sucesivamente, ¿no? Y si crece más, sí, claro, sí, aquí ya es más grande. Sí, si mal no recuerdo, es del orden de como el último es como 6 veces el primero. Aquí se me fue una línea una columna de más. Vean, en el bloque de la izquierda aparecen 4 columnas y en el bloque de la derecha aparecen 5. Se me fue una columna en el primer bloque. Bien. Hay más cosas, digo, estoy dando así como que este es un súper resumen, ¿no? Hay más cosas en el artículo. El siguiente paso fue que apareció un estudiante de doctorado, Jorge Castillo. Y entonces, pues le dije, pues ¿por qué no estudiamos los patrones en dominios con crecimiento, pero introduciendo un cambio? Un cambio en el mecanismo de Turing. ¿Recuerdan que eran cuatro condiciones? ¿Se acuerdan? El mecanismo de Turing. La primera era la traza negativa, el segundo era determinante positivo. Y yo le dije, pues mira, quizá un mecanismo que tenga sentido es modificar, ver si existen condiciones sobre los parámetros, de tal manera que la traza se anule y cambie de signo. Y nos aseguramos si se da una bifurcación de Hopf en la parte cinética. Y si se da una bifurcación de Hopf en la parte cinética, le acoplamos la difusión, pero ahora con crecimiento. Y pues le gustó al muchacho y resultó ser muy bueno haciendo las cuentas. Y entonces cambiamos de cinética. Escogimos una cinética que se conoce con el nombre de Fitzhugh-Nagumo. Que es a su vez una simplificación de Hodgkin y Huxley, que son modelos para la descripción de la propagación de impulsos nerviosos. Entonces, una simplificación de ese modelo, básicamente observando que hay variables rápidas y lentas, se lleva al modelo de Fitzhugh-Nagumo.
Esta es una versión de él, con esta cinética. Uh-huh. Y para un dominio fijo, entonces el sistema de reacción-difusión que se obtiene es el que ahí aparece. Ajá. Con esta nueva cinética. Si consideramos un plano, otra vez, pero un plano que crece de forma isométrica, uh-huh, entonces el sistema de reacción-difusión queda como ahí aparece, el sistema 16. Y ahora sí, ρ punto entre ρ, aprovechamos que si ρ es exponencial, ese término se vuelve constante. Se vuelve constante como ahí aparece, se redefiniendo la parte cinética. A ver, aquí atrás, esta es la parte cinética, ¿no? Ya quedamos cuál fue, que es la del Fitsum Nagumo, ¿sale? ¿Sí estamos? Ahora, nos vamos. Hasta ahí todavía no hemos hecho cambio no hemos incorporado explícitamente qué función de crecimiento es, pero ahora sí, ρ punto entre ρ, aprovechemos que ahí aparece este término y escojamos como función de crecimiento la exponencial y enchufémosla ya. Y entonces ahora la cinética en el nuevo sistema queda como F tilde G tilde, donde el crecimiento, Alessio, eso que decías hace un momento, justamente aquí aparece K, que es el de la función exponencial. Entonces, si K es suficientemente grande, el término de dilución es grande, ¿no? ¿Es la parte justamente si K es muy grande, nunca se observan? Lo que hicimos fue K pequeño. Ok, sí. Sí. Sería interesante ver si, como que qué umbral, eso, a partir de cuál se uniformiza. Tiene más sentido K pequeño para el caso biológico. Claro, porque el crecimiento sí es mucho más lento que la reacción de Gibbs. Exacto. Uh-huh. Tal vez depende de fase. Bueno, y uno puede dar condiciones bajo las cuales el sistema tiene un único punto de equilibrio que es atractor. Uno puede dar las condiciones bajo las cuales la parte real de los valores propios efectivamente se anula a partir para un valor crítico de un parámetro. Ajá. Y entonces probar finalmente, verificando la condición de transversalidad, de que el sistema tiene un ciclo límite atractor y este ciclo límite aparece de una bifurcación de Hopf supercrítica. Eso se puede hacer. Y entonces lo que hicimos, bueno, en las condiciones que ya aparecen, las primeras, son las condiciones para que se arranque el mecanismo de Turing, las 4 primeras. Y lo que hicimos fue buscar en la región de parámetros los valores apropiados para que la condición 2 cambie de signo, se anule, la primera, se anule y luego cambie de signo. Y entonces, cuando ya cambia de signo, a ese nuevo mecanismo es el que le llamamos mecanismo de Turing-Hopf, cambiando la 1, manteniendo las 3 restantes, pero cambiando la 1. ¿Estamos? De manera que la parte cinética tenga un ciclo límite, es atractor. Entonces, a ese mecanismo le llamamos mecanismo de Turing-Hopf, y a los patrones que surgen de ese mecanismo les llamamos patrones de Turing-Hopf. Los patrones que están en el primer bloque es la concentración de U en el esquema de Turing. ¿Sale? Y con crecimiento exponencial e isotrópico, como quedamos con K pequeña. Los que aparecen abajo es el patrón de Turing-Hopf. Una de las cosas que se ve es la emergencia de espirales. De espirales pero que hacen, no sé si aquí es evidente, la forma como se van formando es de esta manera, así, y como que después como que se regresan y así está. Y eso es debido al ciclo límite, a la oscilación temporal que le imprime el ciclo límite, ese prendido apagado, digamos.
Aquí todavía es mucho más evidente. Aquí me llama mucho la atención. Fíjense, a ver, los voy a medio a guiar un poco. Vean esta zona, por ejemplo. ¿Sale? Esta zona de aquí. Ya con crecimiento, en el siguiente corte se ve así, miren. Es decir, en términos interpretativos, ¿cómo lo entenderíamos? Como que esta parte, en cierto momento, está en estado estacionario. Después, esa misma parte se excita. Esa parte se desexcita. Después se excita. Y la forma como eso va ocurriendo es a través de formación de espirales que hacen esto. Esto en película es muy visual, muy bonito. Si uno compara cualitativamente este tipo de resultados con lo que ocurre en fibrilación ventricular, esto es increíble. Yo cuando los vi dije, chin, esto suena muy del estilo de lo que ocurre en fibrilación ventricular. En fibrilación ventricular lo que ocurre es que las células son excitadas a una frecuencia distinta a la que le impone el marcapasos global. Y lo que se ha mostrado es que la geometría de estas ondas que excitan a las células es justamente de tipo espiral. Son ondas en espiral. Entonces, cuando yo vi esto, dije, esto no nos lo propusimos, pero cualitativamente este comportamiento turbulento queda muy cualitativamente cercano a lo que ocurre en fibrilación ventricular. Y así lo pusimos en el artículo. Y aquí todavía es en otro régimen de parámetros, es mucho más evidente todavía. Tenemos todavía ¿Como cuántos? Como 10 minutos más. 10 minutos, ok. Y entonces vámonos a la última parte de la historia. Como ven, esto es contribución, parte matemática. No estamos pensando en un sistema específico, no tenemos parámetros de campo, por favor no me vayan a decir, ¿y eso lo midieron en el campo? No. Esto es pues como avanza la matemática, ¿no? Uno propone cosas y después, tiempo después, ocurre que hay gente que encuentra, ¡ay, mira! Bueno, lo que hicimos, y esto es el artículo más reciente, 2019, acaba de salir, hicimos algo equivalente considerando estas dos geometrías, el toro y la esfera. Entonces, en el caso del toro, con su versión paramétrica que ahí aparece, calculamos las H's, los enchufamos todo esto en el modelo de reacción-difusión. Entonces, el modelo de reacción-difusión resultante es el que ahí aparece, donde la parte cinética, pues ahora sí la podemos escoger, la función de crecimiento escoger, de manera que la parte cinética incorpore el término K, que da cuenta del crecimiento, que es lo que ahí dice. Y entonces redefinimos la parte cinética F tilde y G tilde como ahí aparece. Ajá. Y se pueden escoger los parámetros de manera que el sistema tenga un único punto de equilibrio, y las condiciones para las que se dispare el mecanismo de Turing, las 4 que ahí aparecen, incorpora K como el término de crecimiento, ¿no? Que da cuenta del crecimiento. De hecho, fuimos más detallados y nos dimos cuenta que fijando algunos parámetros, 2 eran los centrales, la razón del coeficiente de difusión y C, uno de los parámetros que aparecen en las. Y entonces lo que vimos es que en ese plano de parámetros aparece el azul subido, es donde aparece el punto de equilibrio que es atractor. Ajá. El que aparece con azul bajito es donde aparece la bifurcación de Hopf. Que vean que eso es fuertemente dependiente de K. Para cuando no hay crecimiento, Hopf es prácticamente nada, pero si el factor de crecimiento es mayor, hay una pequeña región donde ya aparece Hopf. Y así, ¿no? Y entonces lo que hicimos,
Bueno, aquí está la explicación de la parte numérica, qué software se usó, qué condiciones iniciales, todo esto, ¿no? Y lo que aparece aquí es en la primera fila, en el primer, es sin crecimiento Turing, K igual a 0. En el segundo es sin crecimiento, no, a ver cómo está. En el primero es K igual a 0, radio grande. En el segundo es sin crecimiento, radio grande. Y en el tercero, crecimiento lento. Y radio pequeño, radio grande. Cuando digo radio grande me refiero al que va del centro hasta el exterior del toro, ¿sale? Uh-huh. Entonces, estos corresponden a patrones de Turing. Uh-huh. Con crecimiento, sin crecimiento y con crecimiento. Con radio pequeño, con radio grande. ¿Estamos? Entonces, vean, básicamente son manchas que puede que exhiban una simetría por ahí, en el segundo renglón hasta la derecha. Uh-huh. Y abajo aparecen estos como especie de espaguetis, ¿no? Como laberínticos. Aquí aparece en el primero es sin crecimiento, radio pequeño, sin crecimiento, el siguiente, radio grande, el siguiente es crecimiento pequeño, radio pequeño, y en el tercero, ya fue el que dije, ¿no? O sea, básicamente lo que se instalan son patrones laberínticos, ¿no? Estos se mueven, no son patrones estacionarios. Estos se mueven, exacto, aquí hay movimiento, exacto, sí. Y luego, ya estos son patrones de Hopf-Turing, donde vean como que se empieza a recuperar lo que ocurría en el caso del plano, patrones de tipo espiral, que provienen, aquí, patrones de tipo espiral, ¿no? Aquí es en otro rango, en otra región de parámetros. Después para la esfera, estos son patrones de Turing. El primer renglón es sin crecimiento, radio pequeño. El segundo es sin crecimiento, radio grande. Y el tercero es crecimiento pequeño, radio pequeño. Y estos son patrones de Turing. ¿Los otros parámetros son exactamente iguales? No, por ahí mencionamos algunos. Mira, a ver, por ejemplo aquí. En cada bloque sí. Sí. En cada bloque sí, exacto. Sí, en cada bloque sí. Uh-huh. Y como ahí mencionamos, por ejemplo, la esfera última es 4 veces la esfera inicial. Y miren, de nueva cuenta aparecen, son patrones de Turing-Hopf, estos espirales, pero el mecanismo mediante el cual se empiezan a aparecer las espirales es padrísimo. No, creo que aquí no lo pusimos en este artículo, pero hay un caso en el cual la espiral se empieza a desenrollar del polo norte de la espiral y da vuelta hacia a la esfera y se prende y se apaga, y se prende y se apaga. Es muy visual. Y bueno, pues este es el final de la historia. En el artículo hay muchos más detalles, como les dije, este es un resumen de esta historia, y pues hay algunas cosas de discusión. Me parece que pues es una contribución modesta al entendimiento de la dinámica de emergencia de patrones en dominios que evolucionan, y lo hicimos en varias geometrías, considerando varias cinéticas. Pues es todo. Y si quieren ver más detalles, pues están en los artículos, ¿no? Por favor. Sí, pues muchas gracias por su atención. No, gracias a ti. Estuvo genial.